esta oportunidad. ¿Ya? Vamos a comenzar. Así que todos atentos, por favor, en esta primera parte. ¿Ya? A ver, un segundito para compartir mi pantalla. ¿Ya? A ver. Muy bien. En breve se está presentando, ¿ya? Un momentito para que vaya cargando. Good afternoon. Muy bien. En esta oportunidad tenemos past simple, el pasado simple, uno de los tiempos gramaticales más conocidos. Muy bien. No se olviden, por favor, apagar sus micrófonos. Oti Enríquez, ya. Muchísimas gracias. Ya. Para poder escuchar todos atentamente esta parte. ¿Ya? Bien, el pasado simple de los verbos. Como ven aquí, bueno, yo he colocado para qué y en qué momento vamos a utilizar el past simple. Bien, este se va a utilizar para hablar de acciones culminadas, acciones que obviamente han tenido un punto de partida en el pasado y también su punto de finalización está ahí, ¿no? Es algo que ya empezó antes y ya también ya cerró, ya culminó, ya cerró, ya no va más en el presente, ¿no? Entonces, pasivo. ¿Bien? Dice, la forma del pasado simple es igual en todas las personas. Aquí no hay problema. Bueno, en este caso no, ¿no? Ya sea la persona que sea, ¿no? La forma del pasado del verbo es igual para todas las personas, sea I, sea you, he, she, we. Cualquier persona, la forma del verbo en pasado es el mismo para todas las personas. ¿Ya? Pero aquí viene el detalle, ¿no? Que hay verbos que son regulares y hay otros verbos que son irregulares. Regulares que siguen una regla y hay otros que son irregulares que no siguen ninguna regla, ¿no? Para los verbos que son regulares, en regular afirmativo, agregamos la terminación ed, ¿no? Solamente le agregamos ed al final del verbo y ya está el verbo en pasado. Pero también hay otros verbos que son muy comunes que van por los irregulares, son irregulares. Pero bueno, ahorita mismo me voy a enfocar a los verbos que son regulares, ¿ya? Aquellos que son regulares, ¿ya? Los regulares, o sea, aquellos que sí siguen una regla, sí siguen una regla, ¿bien? A la mayoría de estos verbos que son regulares, se le agrega, como dice en la parte superior, le agregamos la ed, como por ejemplo el verbo watch. I watched a movie yesterday, ¿no? I watched a movie yesterday, ¿no? Pero, por otro lado, si este verbo ya termina en una E, solamente le agregas de nada más, como estás viendo aquí en el segundo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el verbo like. Ese es un verbo regular. Entonces, como ya tiene una E al término, sería la D nada más. I liked your performance. I liked your performance. Bien. Otro. Si el verbo termina en consonante y luego en una Y, consonante, luego Y, vamos a quitar esa I, la cambio por la I latina y le coloco ahí la ed. Por ejemplo, el verbo cry, el verbo llorar, ¿no? Cry era C-R-Y, como termina en consonante por la R y luego en una Y, quito la Y, coloco la I latina y coloco ed. I cried after reading the book.
I cried after reading the book. Y la cuarta regla, solamente para los verbos que son regulares, ¿no? Si el verbo termina en vocal y consonante, hay que escribir o, bueno, duplicar esa última consonante y agregar la ed. O en el caso de stop, como termina en vocal y consonante, hay que duplicar esa última consonante que es la P en ese caso. Y ahí recién agrego la ed. Por ejemplo, la baby stopped crying. La baby stopped crying. ¿No? Profesora, disculpe, buenas tardes. Good afternoon. ¿Podría decirme, por favor, en la tercera oración, qué es lo que dice? I cried after reading the book. Yo lloré después de leer el libro. I cried after reading the book. Yo lloré después de leer el libro. Thank you. Okay. Ya. Bueno, ese sería un pequeño repasito nada más, porque eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Por ser un nivel A3, este tema ya es conocido. Pero aquí yo quiero agregar una cosa, ¿ya? No porque los verbos, bueno, en este caso los verbos regulares terminen en una ed, ¿ya? No por eso la ed siempre va a sonar de la misma manera, ¿ya? Muchas veces, esta ed puede tener 3 tipos de terminación y o mismo sonido. Puede tener un sonido como de una T, como en el caso de tie, el sonido de una T. Puede tener el sonido de una D, o también puede tener el sonido de I. Por ejemplo, cuando la ed tiene sonido de una T, ¿ya? Por ejemplo, I booked a hotel. Aquí es donde, bueno, la ed tiene sonido de T. I booked a hotel. ¿Ya? Luego, tenemos we missed our flight. Nosotros perdimos nuestro vuelo. Nosotros perdimos nuestro vuelo. O también puede tener sonido de una D. I arrived at the airport. I arrived at the airport. We found our friends. Nosotros llamamos a nuestros amigos. We found our friends. O también puede tener el sonido de una ID, ¿no? ID. Por ejemplo, she invited us to stay. She invited us to stay. O I needed a new passport. I needed a new passport. ¿Ya? Estas son cositas que vamos a ir conociendo poco a poco. Ya es un sonido que, bueno, no es que haya una regla, en algunos casos sí, pero vamos a ir conociéndolos poco a poco. Ya los sonidos correspondientes a la ed. Puede tener, pero ya sabe, puede tener 3 tipos de sonido. Como una T, como una D o como IT. ¿Ya? O como I. Pero bueno, este es en el caso de los verbos regulares, ¿no? Los verbos regulares. ¿De acuerdo? Y bueno, regulares siguen una regla, ustedes ya lo saben, pero en irregulares ya no siguen una regla. Son verbos que no van con la regla y por lo tanto tienen el pasado simple de sus verbos un poco distintos. ¿Ya? Aquí, bueno, lo único que queda es aprender, nada más. ¿No? Es aprender. Aprender. ¿No? Es aprender cada uno de los verbos en forma de pasado. ¿No?
Aquí cambia totalmente, ¿no? Algunos cambian totalmente, algunos alguna parte del verbo, pero ya no es con la terminación ed o con cualquiera de las reglas que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí es un poco distinto. Ahora, como alguna vez te mencioné cuando vimos este tema por primera vez, ¿no? No te vas a aprender todos los verbos, todos los pasados así, ¿no? Podría ser que vayas aprendiendo poco a poco primero los verbos que más se utilizan, como el verbo be, el verbo buy, el verbo do, el verbo drink, ¿no? Que son verbos que sí se utilizan bastante, ¿no? Entonces, puedes seguir empezando por esa parte, ¿no? Quizás vas aprendiendo poco a poco esos verbos y luego vas aprendiendo otros más, otros más. ¿Ya? Así poco a poco. Pero ¿cómo es mejor aprenderlo? Con la práctica. Con la práctica se nos hace mucho más fácil aprenderlo. ¿Ya? Mucho más fácil. Hay que practicar bastante esta parte. ¿Ya? Es cuestión de practicar un poco. ¿Ya? Pero bueno, esto es en la forma afirmativa. ¿Ya? Forma afirmativa. Voy a hacerte recordar ahora la forma negativa, que esto es mucho más fácil todavía. Mucho más fácil. Porque aquí no importa si es regular el verbo o es irregular. Aquí todos van a pasar por la misma regla. Y es súper fácil. Esto es mucho más fácil que forma afirmativa. Puesto que ya sea el verbo regular o irregular, si tú quieres negar la oración en pasado, ¿ah? Como por ejemplo, ya, esto pasa por ejemplo en un verbo regular. Por ejemplo, he wanted to sit down, por ejemplo, wanted. Este verbo es regular, porque tiene la terminación ed. ¿Cómo niego una oración? El verbo tendría que ir con el auxiliar didn't, que es el auxiliar es el que sufre todos los cambios, sería didn't y what. O sea, el verbo ya está en presente. El verbo está en presente. El que sufre cambios, en este caso porque va a estar negativo y va a ser en pasado, sería didn't. ¿No? Didn't. Igualmente con los irregulares pasa lo mismo. Por ejemplo, sat. Sat es el pasado del verbo sit. ¿Cómo lo niego? Solamente coloco el auxiliar didn't. Y luego el verbo va en presente. El verbo va en presente. ¿Ya? Así que esto es más sencillo, ¿no? De forma negativa. Solamente tienes que colocar didn't y el verbo está en presente, ya no está en pasado, puesto que el auxiliar ya está en pasado y está negado. Y está negado. ¿De acuerdo? Ten en consideración ese detalle. ¿Ah? Y bueno, finalmente, para hacerles recordar una vez más, en tema de pasado simple, en preguntas, la estructura va a ir así. Bueno, hay dos tipos de preguntas, ¿no? Preguntas con respuesta extensa y preguntas con respuestas cortas, o sea, con no o con sí. ¿Eh? ¿Ya? Las respuestas extensas van a ir estructuradas como las dos preguntas que están ahí arriba. Va primero la palabra de pregunta, que puede ser what, where, who, etc. Luego el auxiliar, que en este caso por ser un tiempo pasado tendría que ser did. Subject, sujeto. Luego va el verbo. Como ya el auxiliar está en pasado, entonces el verbo tiene que ir en presente. ¿No? Por ejemplo, what did he do? ¿Qué hizo él? What did he do? La respuesta, he made a phone call, por ejemplo. Él hizo una llamada. Made es el pasado del verbo make.
¿no? Made. He made a phone call. Él hizo una llamada. Otro ejemplo, igualito. Palabra de pregunta, auxiliar did, sujeto, verbo en presente. Who did he call? ¿A quién llamó él? ¿A quién llamó él? Por ejemplo, he called Starbucks. Él llamó a Starbucks, por ejemplo. Llamó a Starbucks. ¿Ah? Esas son las preguntas con respuestas extensas. Con respuestas cortas, o sea, para responder yes or no, solamente lo único que tenemos que hacer es eliminar la palabra de pregunta. Y lo demás queda igual. Auxiliar did, sujeto, verbo en presente. Y bueno, si es que hay un complemento, es necesario colocar un complemento, lo colocamos también. ¿Ya? Por ejemplo, did he ask for tea? Él pidió o preguntó por té. No, he didn't. No, no, él no pidió, no preguntó. Colocas el no, como la persona, y el auxiliar did tendría que ir en negativo, puesto que la respuesta es negativa. No, he didn't. No, he didn't. Otro ejemplo. Did he ask for coffee? Él preguntó por café. Bueno, aquí sí es verdad. Entonces sería yes, he did. Si vas a responder de forma afirmativa, sería yes, el sujeto, auxiliar. Pero como es algo afirmativo, el auxiliar, bueno, está afirmado, ¿no? No está negado, está afirmado. Lo que sí está en pasado, porque obviamente es algo pasado, ¿no? Yes, he did, por ejemplo. Bien, esto ha sido como un pequeño, bueno, un recordatorio, puesto que este tema ya, por ser el nivel A3, este tema ya ustedes ya lo conocen, ya lo han visto anteriormente, ¿no? Entonces, esto es un pequeño recordatorio y de paso, bueno, he aprovechado para agregar algo más, que es la pronunciación de la ED, que puede ser, ya saben, de tres maneras, como una T, dependiendo, una D o ID, ¿ya? Es un pequeño recordatorio nada más. Mis estimados estudiantes, ahora sí, vamos a comenzar, vamos a practicar un poquito esta parte, tanto de manera afirmativa, también vamos a ver algo de negativo también, ya, para ir recordando un poquito. ¿Ya? Sí, no se preocupen que todos, hay bastantes ejercicios para practicar, ¿ya? No sé bien, algunos hacemos aquí. Algunos hacemos aquí y otros les doy a ustedes como algo extra para que justamente puedan practicar. Pero bueno, primero vamos a ir a la aquí, ¿ya? Porque este es afirmativo. Muy bien. Dice, write the past simple form of this verse. Either regular or irregular. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Write the past simple form of this verse. Either regular or irregular. Bueno, aquí tenemos un mix, porque en realidad aquí hay irregulares e irregulares. ¿Ya? Pero bueno, vamos a colocar su pasado. A ver, vamos a ver, a ver por el chat, ¿ya? Porque yo sé que este tema sí lo conocen. ¿Ya? Por ejemplo, el verbo go, que es un verbo bien conocido. ¿Cuál es su pasado? Simple, the past simple form of go. Ese es uno de los verbos irregulares más conocidos. Ajá, es irregular, así es. Y su pasado simple, este sí, es muy conocido, es muy usado y además cambia totalmente la palabra cuando está en pasado. ¿No? Su past simple form, the past simple form of go is went. Went.
Ahí está. Es uno de los más conocidos, por ejemplo. Uno de los más usados. Este sí podrías comenzar, si es que no te sabes mucho del tema de los irregulares, puedes empezar por ese también. El verbo climb, escalar. ¿Cuál será su simple, el pasado simple? A ver. Así es, climbed, es regular, muy bien, por supuesto, es regular porque sufre los cambios de la ed, ¿verdad? Muy bien, climbed. Así es, muy bien, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El verbo be, a ver, ese también, uno de los más usados, bien conocidos, también de los irregulares. A ver, la escritura. Ya, así es. Was es el pasado de am y de is. Ajá, de am y de is. Y el pasado de are es where. Ajá, muy bien, así estamos recordando este tema también. Where, por supuesto. No te olvides, was es el pasado de am y de is. Y de are, su pasado es where. Excelente. Take, a ver. Uh -huh. Este también, irregular, irregular. También uno de los más usados también. Así es. Muy bien la mayoría, ¿eh? Aquí algunos han dudado. Es took. Took. Ese es el pasado de take. Otro muy conocido, el verbo have, el verbo tener, por ejemplo. Este sí, ¿verdad? Muy bien. Este sí, muy conocido. Así es. Ya sea de have o de has, es had, con D. Así es, muy bien. Otro muy usado, también irregular, can. La past simple of the verb can. La paz simple. Ajá, muy bien. Ahí está Mariana, muy bien. Liz, Adrián, así es. Muy bien. Este también. Vayan tomando nota. Es cool. ¿Ya? Cool. Ese es el pasado simple de can. Cool. Ese también. Es irregular. Y también es usado bastante. ¿Ya? Bien. El verbo sit. A ver. Ajá, muy bien. Sería sat, por supuesto. Yes, of course. Sat. Así es. El verbo get también, muy bien. A ver, el verbo get. Ok, muy bien, así es. Sería got. Ya, muy bien, así es. Bien, got. También es irregular. Solamente cambiamos la E por la O. Muy bien. Un regular, want.
Así, muy bien. Wanted. Así, excelente. Sería wanted. Esta ed tiene pronunciación de id. Wanted. Wanted. Ajá. Bien. El verbo think. A ver. Ajá, a ver, muy bien. A ver, la escritura un poquito, ¿ya? Especialmente al último, ¿ya? Sería así, ¿eh? Luego, primero es la H, ¿ya? Y después es la T. Thought. Ahí está, thought. La pronunciación es thought. Ajá, muy bien. H-T. Bien. El verbo decide. Ajá, muy bien. Cuidado, es con C, ¿ya? Por supuesto, así es. Decided. Ajá, decided. Decided, excelente. A ver, el verbo say. A ver, la escritura, a ver, de este verbo. ¿Seguro? A ver. Ya, algunos están muy bien con este verbo. Este verbo tiene trampa. Ajá. Vendría a ser said, así nada más. Así nada más vendría a ser. ¿Ya? ¿Por qué? Lo que pasa es que la regla de que quitamos la Y, la cambiamos por I latina, ed, pasa cuando el verbo termina en consonante Y, pero aquí say no termina en consonante Y, termina en vocal y una Y. Aquí solamente cambiamos la Y por I latina y le colocamos D. ¿Ya? Por eso es que sería este cambio. ¿Ya? El verbo spend. Ajá, el verbo spent. Solamente cambiamos la D por la T. Spent. Así, con la T. Excelente, muy bien. Ajá, muy bien. El verbo start. Este es muy conocido también. Y es regular. Ajá, aquí no hay mayor problema, solamente le agregamos la ed. Started. Y finalmente el verbo feel. Ah, muy bien, Renzo, así es, muy bien. Los demás, este también es irregular. Es fail, el verbo fail. Ahí está. Muy bien, así es. Bueno, ahí tenemos entonces lo correspondiente al pasado, pasado simple, en forma afirmativa nada más. Pero ahora sí vamos a ver la forma negativa. Forma negativa. Esta es la forma negativa. Bien, por ejemplo, yo podría decir en la número 1 que a veces it really a climb, but it was a long walk. ¿No? A ver, aquí, bueno, creo que podría ir el verbo be, pero si es el verbo be, ¿cuál sería la mejor forma? Recuerden, estamos hablando en pasado y estamos hablando de negativo. A ver, pasado, negativo.
¿Ya? El pasado sí vendría a ser was, pero el negativo de was. Muy bien, Liz. Wasn't. Así es. Wasn't. Cuando es el verbo to be, para negar sería wasn't o weren't. ¿De acuerdo? Wasn't o weren't. O was not también, como me dicen por aquí. También. Was not, o si fuese were, la forma negativa sería were not. Were not. Muy bien. En la número 2, I wanted to take another photo. I wanted to take another photo. No puede ser hice porque estamos hablando de negativo en pasado. ¿Ya? I wanted to take another photo. Yo quise tomar otra foto. Yo quise. But ahí va un verbo. I find my phone. A ver, aquí podría ser el verbo can. ¿No? Podría ser el verbo can. Pero tendría que ir en pasado. Igual que en el wasn't o weren't, ¿ya? Para negar, si por ejemplo yo coloco could, ¿ya? Para negar este could, bueno, esa es una de las excepciones, pongo N apóstrofe T, ¿ya? No se olviden, para negar, en el caso del verbo to be, ¿ya? En pasado, y el verbo can en pasado, en negativo, solamente lo único que debemos hacer es colocar N apóstrofe T. O si no, agregar not, también como me dicen por aquí. Podría ser couldn't o también podría ser could not. ¿Ya? Esas son excepciones. ¿Ya? Son algunas excepciones. Son excepciones. ¿Ya? Y finalmente, este sí lo conocen, ya saben cómo negar. ¿Ya? Porque estas dos primeras han sido excepciones. Pero en la número 3, mira, dice, I want to leave my phone up there. ¿Qué le faltaría a cada oración para que sea negativo pasado? ¿Qué faltaría? A ver, los leo. Eso sí les he enseñado ya anteriormente. Ajá, a ver, ¿qué faltaría? Muy bien, pero tendría que estar negativo. Claro que sí, sería didn't. I didn't want to leave my phone up there. Así es. O did not también podría ser. Muy bien. Did not. Ajá, muy bien, mis estimados estudiantes. Excelente. Muy bien, entonces aquí ya estamos aprendiendo algo nuevo también. Vamos a ir incrementando un poquito más el conocimiento de este tema. Muy bien, a ver, voy a dejar de presentar. Voy a dejar de presentar, ahora sí. Atentos todos, ¿ya? Porque ahora se viene la siguiente parte. Vamos con un poquito de vocabulario. Vamos con vocabulario, ¿ya? A ver, ahorita lo voy mostrando acerca de holidays. Holidays. ¿Ya? Solamente que yo le he colocado en dos grupos, puesto que, por ejemplo, este primer grupo, ¿ya? Tiene algo en común, que todos van a empezar con el verbo go. Todos tienen el verbo go. Y aquí hay algunos que no, ¿verdad? Entonces, como estos tienen algo en común, yo les he colocado en un mismo grupo. Tienes ahí la escritura, la pronunciación y su traducción, ¿ya? Como por ejemplo está go abroad, ir al extranjero. Ir al extranjero, ¿no? Go abroad. Tenemos go away. Go away from the weekend. Go away for the weekend. Bien.
es irse lejos por el fin de semana. Go by bus, por ejemplo, ir en bus. Go by bus, ir en bus. Go camping, ir de campamento, por ejemplo, también. Go camping, ir de campamento. Go for a walk, ir por una caminata. Go for a walk, ir por una caminata. Go on holiday, ir de vacaciones. Go on holiday. Go on holiday, ir de vacaciones. Go out at night, por ejemplo. Go out at night. Salir en la noche. Salir en la noche. Go sightseeing. Hacer turismo, por ejemplo, también. Go sightseeing. Hacer turismo. Go skiing. Ir a esquiar también, por ejemplo. Go skiing. Ir a esquiar. Go swimming. Ir a nadar. Ir a nadar. Ir a nadar. Bien. Estos son los que tienen Go. Pero también hay otras actividades que se desarrollan, por ejemplo, cuando vamos de vacaciones. Por ejemplo, stay in, quedarse en o permanecer en. Take fotos, tomar fotos también. Buy souvenirs, que es comprar recuerdos, ¿no? Que también se hace para llevar a los amigos, a la familia, ¿no? Buy souvenirs. Sunbathe on the beach. Tomar el sol en la playa, por ejemplo. Sunbathe on the beach. Have a good time, ¿no? Tener un buen momento. Have a good time. Spend money, por ejemplo, gastar dinero. Spend money. Rent an apartment, rentar un apartamento, por ejemplo. Rent an apartment. Rent an apartment. Hire a bicycle, alquilar una bicicleta, por ejemplo. Hire a bicycle. Alquilar una bicicleta. O también book a flight online, ¿no? Reservar un vuelo en línea. Book a flight online. Book a flight online. Reservar un vuelo en línea, por internet, ¿no? Por internet. Van a necesitar estas partes de aquí para desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Primero vamos a ir con las actividades con Go. ¿Ya? Primero vamos con las actividades con Go. Y luego vamos a continuar con las siguientes actividades, ¿no? Que no tienen Go. Muy bien. Ahí estamos. Listo. Bien, ahora sí, bueno, les voy a presentar. ¿Ya? Primero vamos a ir con las actividades utilizando Go. Ya estén todos atentos aquí, por favor. Está, me parece, en su página 7 de su documento. Bien, ustedes tienen las imágenes, phrases with Go. Match the phrases and the photos. Bien, tenemos 10 actividades que ya hemos visto y vamos a unir con la frase correspondiente. ¿Ya? Con la frase correspondiente. Muy bien. A ver. Vamos a comenzar en esta parte de aquí. ¿Ya? Vayan revisando las imágenes, ustedes ya la tienen ahí. Su material.
para poder compartir entre todos, ¿no? ¿Ah? Tenemos go abroad, go away for the weekend, go by bus, o también puede ser go by car, by plane, o by train, quizá. Go camping, go for a walk, go on holiday, go out at night, go sightseeing, que ese ya está, es el número 1. Go skiing, o también puede ser go walking o go cycling. Y finalmente go swimming. A ver, por aquí, ¿qué me escriben por acá? A ver. Go abroad, dicen por acá. ¿Ah? Me dicen go abroad is number 5, quizás dicen por aquí. A ver, vamos a ir por acá. ¿Ah? A ver, vamos a utilizar quizá las manitos levantadas para escucharlos a todos. ¿Ya? A ver. A ver. Tanto pueden ir levantando su manito para participar, ¿ya? No que hay que revisar bien las imágenes, nada más. A ver, Mariana, a ver, ¿te escucho? Good afternoon, teacher. Good afternoon. ¿Te escucho? For abroad. Go abroad. ¿Cuál sería? For sería go abroad. For, a ver, ir al extranjero, a ver. A ver, number 4, ponemos por aquí. A ver. A ver, muy bien, a ver qué me dicen también por el chat. Number 7 dice, go abroad is the picture 7. A ver, podemos hacer el cambio. Podemos hacer el cambio también, no se preocupen. Adriana. Adriana Riano, ¿te escucho? 7, teacher. 7, ok, go abroad, number 7, ya. Yes. Ok. Go away for the weekend. Ok, go away. Number 5, a ver, por aquí. A ver, number 5. A ver, muy bien, Priscila. Go away for the weekend. Priscila Díaz. Good afternoon, teacher. Go away for the weekend is number 10. Number 10. Ok, Priscila, a ver, hago el cambio. Thank you, Priscila. Renzo Legua. Good afternoon, teacher. Number 4, go by Go by bus. bus. Ok, number 4, go by bus. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? Puede ser car, puede ser plane, train, dependiendo del medio de transporte, ¿no? Ok. Thank you, Ok, teacher. you're welcome. Ok. Mariana Saldaña. Go camping sería 9. A ver, go camping. A ver, acampar. A ver, por aquí me dicen, is number 8. A ver, hago el cambio. Hago el cambio. Ya, a ver.
Ok, Flor Guerrero, ¿sí? ¿Tienes alguna? Puede ser en desorden, no hay problema. Puede ser en desorden. Yeah, good afternoon, teacher. Good afternoon. Go for a walking. A walk sería number 9. Number 9. Ok, go for a walk. Number 9. Ok, thank you. Go for a walk. Fue una caminata, ¿no? Ya. Ok. Ok, Flor. Renzo. Number 5. Go on holiday. Go on holiday. Number 5. Go on holiday. Thank you, Renzo. Mariana. Go at night sería 3. 3. Okay, go out at night. Number 3. Así es. Muy bien. Bien, Mariana. Muy bien. Todavía tenemos go skiing o walking o cycling. O también tenemos go swimming. Liz. Go skiing is number 9. Number 9. Bueno, el número No, 9 ya está. No, it's number 6. Ok, number 6. Ese es diferente. Ok, number 6. Flor. Teacher, go swimming sería number 2. Go swimming, number 2. Listo, ya está. Bueno, esto es correspondiente a aquellas actividades que tienen go, ¿verdad? Tienen el verbo go. Bien, así es, excelente. Ahora sí, continuamos. Ya, bueno, son las otras frases, ¿no? Ya tienen otro verbo, ¿no? Tienen otros verbos. Ya no usan go. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a completar estas frasecitas con el verbo que corresponde. ¿Ya? Eso vamos a ver ahorita. Vayan revisando, vayan chequeando. Y los que desean participar pueden levantar su manito. ¿Ya? Por ejemplo, la número 1 ya está. Stay in a hotel. O stay at a campsite. O stay with friends, ¿no? Vayan revisándolo y los que desean participar pueden levantar su manito. Miss, la primera sería take up fotos. Ya, a ver, vamos a ver en orden. Ya, en orden como han levantado su manito. Ya, primero va Renzo. Renzo, ¿te escucho? Yes, teacher. Take photos. Ya, ahora sí. Okay, take photos. Tomar fotos o tomar fotografías, bueno, de manera un poquito más formal. Muy bien, Renzo. Priscila. Priscila Díaz. ¿Dónde está Priscila? Vamos con Josmer Ibarra. Allá. Josmer Ibarra, ¿te escucho?
¿No está? Vamos con, a ver, ¿hay más? A ver, vamos entonces tomando en cuenta, a ver, por aquí. Priscila. ¿Sí? ¿Te escucho? No importa. Profesora, ¿podría volver a compartir su pantalla porque no se ve? A ver. Dejo de presentar y vuelvo a presentar. ¿Ah? Pues bueno, no es necesario que sea en orden, puede ser en desorden también. ¿Ah? A ver, ahorita vuelvo a presentar. ¿Ah? Priscila, ¿te escucho? Sería hire souvenirs. Hire, a ver. Bueno, aquí hire iría mejor en a bicycle. Hire a bicycle, alquilar. Alquilar una bicicleta. Hire a bicycle. O esquís también voy entendiendo, ¿no? Aquí sería hire. Graciela Raimondo. Graciela Raimondo. Hello. 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 De buy souvenirs. Buy souvenirs, muy bien, aquí sí. Comprar recuerdos, ¿no? Buy souvenirs. Ya, muy bien, Graciela, así es. Liz. Stay on the beach. A ver. Sunbase sería acá. Sunbase on the beach. Bien. Que quiere On the beach. Ok. que son Renzo Legua. Yes, teacher. Spend money. Spend money. Muy bien. Spend money. Ok, spend money. Caleb Pardave Rosado. Hello, teacher. Hello. Un momento. Have a good day. Have a good time. Ok. Have a good time. Excellent. Muy bien, Caleb. Adrián José Rodríguez. Adrián José. ¿No está? Adriana Riano. ¿No está? María del Carmen Flores. sorry, teacher. Rent an apartment. Ya, rent an apartment. Ya, muy bien. Y la que nos quedó, María del Carmen Flores. Teacher, book a flight online. Book a flight online. Así, reservar un vuelo en línea. Book a flight online. Por supuesto que sí. Bien, estas son entonces algunas actividades que también se desarrollan, por ejemplo, en las vacaciones, ¿no? Así es. Bien. Voy a dejar de presentar. ¿No? Para también presentarles un temita que es muy conocido y que de todas maneras, bueno, si tú vas a conversar con alguien, creo que lo tienes que tomar en cuenta bastante. Ahorita mismo te lo voy a presentar, ¿ya? Y es muy importante en realidad. Que es bueno el tema de useful language for showing interest. Es para mostrar interés. Si tú vas a escuchar a alguien, ¿no? O alguien te está contando algo, tú tienes que mostrar interés, ¿no?
Tienes que mostrar interés. Por eso estás escuchando a la otra persona. Y hay diferentes frases que tú puedes utilizar para demostrar a la otra persona que sí estás atento, estás atento, estás mostrando interés en lo que te está mencionando, ¿no? Como por ejemplo, aquí están algunas de las frases, ¿ya? Como wow, fantastic, ¿no? Si es algo bueno. Quizás si es algo negativo, podrías utilizar las siguientes frases como, oh no, how awful, ¿no? Eso sí, qué feo, how awful. What a pity, ¿no? What a pity es como decir qué pena, ¿no? Qué pena, what a pity. O también, really, en serio, ¿no? Para algo quizás negativo que está mencionando, ¿no? ¿Eh? Pero con estas frasecitas tú puedes demostrar a la otra persona que sí, la estás escuchando y estás mostrando interés en lo que te está diciendo. ¿Ya? Así que eso también es importante en tu día a día. ¿Ya? En cuando especialmente tengas una conversación con alguien, siempre hay que prestarle la atención debida. ¿De acuerdo? Nuevamente tenemos wow, fantastic, quizá para algo positivo que se estaba contando, algo bueno. Si es algo negativo, por ejemplo, podría ser o no, how awful, no sé qué feo, ¿no? How awful, what a pity, ¿no? Qué pena, what a pity, o también really, ¿en serio? ¿No? What a pity y really, ¿no? ¿Ya? Esto es importante, especialmente en tu día a día y en una conversación, ¿de acuerdo? Pero bueno, además, bueno, voy a tomar este tema de la gramática, que ya es lo último del día de hoy, ¿ya? Que es sobre el tema de at, in y on, que muchas veces las personas se suelen equivocar en el uso de at, in o on, porque algunos piensan que at, in o on puede significar en, ¿no? Y muchas veces los podemos confundir. Pero aquí está bien detallado para qué circunstancias colocamos at, in y on. At, este sí fijo, se utiliza para la hora. Por ejemplo, at 11 o'clock, por ejemplo. At 6:30. At 7 p.m. ¿No? Para la hora. Colocamos at. También se utiliza para periodos festivos. Para periodos festivos. Para lugares. Por ejemplo, at school, at university, at the airport, at a bus stop, etc. En el colegio, at school. En la universidad, at university. ¿Ya? Ahí utilizamos el at. ¿Ok? Hora, periodos festivos y los lugares. Utilizamos at. Ahora, con in, este se utiliza más todavía. Y como te das cuenta, sí. Por ejemplo, el in se utiliza para países y ciudades. Por ejemplo, in the USA, in Colombia, in Perú, in Argentina. ¿Mm? Cuando hablamos del tema de cuartos, por ejemplo, in the bedroom, in the bathroom, in the living room, ¿no? El tema de los cuartos, por ejemplo, de la casa. O en edificios, edificaciones como show, museum. En espacios cerrados, como por ejemplo garden, que es un jardín. Car. En los meses. Solamente meses, ¿eh? Meses. Por ejemplo, in February, in September, in October. Meses, el mes está solito nada más. ¿Ah? En las estaciones del año, por ejemplo, in summer, ¿no? Por ejemplo, in autumn. Cuando hacemos referencia a años nada más, por ejemplo, in 1999.
in 1999. O en los ciertos momentos del día, como es in the morning, in the afternoon, in the evening. Que son esos 3 momentos que tiene el día. Mañana, tarde y noche. Ese se usa in. Y finalmente, tenemos on. On también se utiliza pocas veces, casi igual que at. On se utiliza, por ejemplo, en el transporte. En transporte. En superficies. En fechas. Aquí ya es un poco distinto. ¿Ya? En fechas. Fechas en las cuales utilizamos el mes, día, o sea, todo junto. Y el número de día del mes, por ejemplo. Y también se utiliza para días. Días. ¿No? Por ejemplo, un día solo nada más. Por ejemplo, on Monday. On Tuesday. On Wednesday. Solamente día específico ahí. ¿De acuerdo? Ese es un detalle. ¿Ah? Así que tengan en consideración ese detalle también. El i se utiliza más que el resto, eso sí, es de hecho. ¿No? De hecho. ¿Ya? Así que téngalo en cuenta también. Esa es la diferencia entre ad y on. Es en el uso más que todo. ¿Ya? Pero bueno, vamos a un ejercicio pequeño nada más el día de hoy para cerrar y tomar en cuenta este tema. ¿Ya? A ver. Eso está en la página 10, me parece. Es algo pequeño nada más. Para practicar un poquito con ad y on. En breve se va a estar mostrando. Ok. Dice, look at the sentences from the article and complete them. Esto es de un artículo. ¿Ya? Dice, complete them with at, in, or on. Muy bien. Por ejemplo, vaya revisando. En la número 1 tenemos un año. Dice 1972. A través del chat. ¿Cuál sería la palabra que le correspondería? Y si estamos hablando de un año nada más. 1972. Yo estoy hablando solamente de un año. Ajá, muy bien, por supuesto. Ahí los estoy leyendo. Excelente. In 1972, por supuesto. In 1972, I was living, yo estaba viviendo. Miren, ahí tenemos London. Si es London, entonces, ¿cuál sería la palabra? Ajá, muy bien, la mayoría, ¿eh? In London, por supuesto. In London. Así es, in London. Recuerden que in se utiliza para países o ciudades. Ajá. Países o ciudades. Okay. Number 2. He was, mira, dice university. Ese es un lugar. There. He was studying medicine. Por supuesto. At university. Así es, muy bien. At university there. He was university there. He was studying medicine. Claro. Number 3. Sundays we often went for a walk. Domingos, ¿no? En plural. We often went for a walk. Así es, muy bien, así es. Cuando hablamos solamente de días, on. Por supuesto. Claro que sí. Number 4. We were walking, dice the gardens. Espacio cerrado, pequeño.
Así es, excelente. In the garden. We were working in the garden. Ahí está, in the garden. One Sunday. Mira, tenemos autumn. Autumn. El otoño. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Si hablamos de esta parte, que es bueno, una estación, ¿no? Ajá, muy bien. In autumn. En autumn. Así es, excelente. Buen trabajo, muy buen trabajo. Aquí estamos conociendo un poquito más acerca del uso de at, in y on. Los felicito, han estado bastante atentos y está muy bien eso. Bien, con esto entonces cerramos nuestra clase del día de hoy. Muy bien, como siempre en este PDF siempre tienen bastantes ejercicios para que ustedes puedan practicar. Sigan practicando, sigan revisando siempre el material, ¿no? Para que ustedes siempre puedan mejorar, porque esa es la idea, ¿no? Y se les da bastantes ejercicios para que puedan hacerlo. En internet también hay cantidad, ¿eh? Hay cantidad. Pero bueno, yo les doy aquí algunos también. ¿Ah? Muy bien. A ver, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Por su tiempo, por su dedicación también, por su participación. Muy bien, los felicito. Para dejar de presentar, ¿sí? Mi estimada coordinadora ya puede detener la grabación del día de hoy. ¿Ah? Y vamos a ver esta parte. Muchísimas gracias a ustedes. Thanks so much. Thank you. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bien, todavía no se vayan ahí, pues nuestra coordinadora quizá tenga algún detalle que mencionar. ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces no se olviden, por favor, este material, algunos sí lo tenemos aquí para trabajarlo en clase, otros lo pueden desarrollar. Bueno, no es tarea, ojo, no es tarea, es para que ustedes puedan practicar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, y gracias Liz también de igual manera. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Mi estimada coordinadora, ¿sí me escucha? Sí, estimados. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, conmigo será hasta el día